Por si las moscas, vamos a hablar de Afganistán y de la crisis internacional que se ha provocado luego del anuncio de la retirada de Estados Unidos de este país centroasiático. Me acompaña John Lee Anderson, que es sin duda uno de los reporteros de guerra más importantes en el mundo, colaborador para el New Yorker y autor de un libro que se llama The Lion's Grave, es decir, La tumba del león, que retrataba justo cómo era este inicio de la ocupación norteamericana hace ya un poco más de 20 años. John, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. Guillermo, tremendo estar con vos. Un gran gusto estar contigo de nuevo. John, comencemos. Bueno, tú estabas desde el principio de esta ocupación, escribiste un libro que fue muy comentado. Háblanos del origen de la ocupación de Estados Unidos en Afganistán. Claro, bueno, mira, hace 20 años, un poco menos de 20 años, Guillermo, como recordarás, fueron los atentados del 11 de septiembre por parte de Al-Qaeda. Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, extremista musulmán saudí, tenía como su santuario en Afganistán. Afganistán había sido conquistado por los guerrilleros talibán hacía 4 años. Ellos a su vez habían declarado un emirato islámico de Afganistán y representando la etnia pashtun de Afganistán, uno de varias etnias, se demostraron ser extremistas no solamente en su fe religiosa musulmana, escogiendo las interpretaciones más estrictas, más crueles, hasta se puede decir, del Islam, sino también eran chauvinistas de su etnia y reprimieron a las demás etnias con masacres y actos bárbaros de castigo. Estoy hablando de contra chiitas como los Hazara, volaron el patrimonio internacional de los famosos Budas de Bamiyan, que tenían más de 1500 años de edad, tremendos estatuas de piedra, porque representaban pues otra fe, ¿no? Eh, eh, Reprimieron a las mujeres, los homosexuales, en fin, eran como el precursor de ISIS, que luego el mundo llegó a conocer este grupo tenebroso en años más recientes. Pero hasta cierto punto los talibán enseñaron la vía, ¿no? Una vez agarrando un territorio, intentando imponerse sobre todos los demás y con estos aliados yihadistas de otros países como los árabes de Bin Laden, que a su vez representan la vertiente cruzadista del Islam, es decir, buscan expandir el Islam sobre la faz de la tierra para la conquista universal y la imposición del Islam sobre las demás personas, incluyendo cristianos o cualquier otra fe, porque los consideran apostatos, es decir, infieles, gente sin religión, sin fe. Si no se convierten, son matados. Es decir, esto lo vimos muy claramente cuando ISIS estaba en Siria e Irak. Otra vez, repito, los talibanes un poco enseñaron el camino hace 20 años. Entonces, ellos, o sea, los talibanes dejaron que Bin Laden comploteara los atentados del 11 de septiembre, que todos sabemos el resultado. George W. Bush, el presidente norteamericano, declaró que si no le entregaban a Bin Laden iba a invadir a Afganistán. El régimen talibán rehusó y vino la invasión. Ahí es, o sea, yo llego a Afganistán a través de los países centroasiáticos del norte al final de septiembre del año 2001 con otros periodistas para entrar en el único territorio no conquistado por los talibanes antes de que comenzó la invasión norteamericana. Había un reducto de guerrilleros, sobre todo tayikos, es decir, de la etnia persa, no pashtun, no talibán, que estaban peleando en básicamente 5% del territorio
afgana. En la medida que avanzaron las semanas, los norteamericanos empezaron a llegar agentes de la CIA, bombardeos, para ir ablandando las posiciones talibanas en el norte para estos mujahedines que empezaron a bancar, ¿no? y armar para ir en contra de los talibanes. Y yo y otros periodistas fuimos un poco siguiendo el paso de estas conquistas y rendiciones de los talibanes hasta llegar a Kabul y luego Kandahar, que era el último reducto de los talibanes. Para diciembre del 2001 ya no habían talibanes supuestamente en Afganistán y Estados Unidos declaró la victoria. Y por supuesto fue acompañado en esta tarea con una gran coalición de países del occidente y también vecinos que mandaron tropas y asesores para ayudar a reconstruir el país y perseguir a los terroristas de Bin Laden, que se había esfumado, ¿no? En las montañas del país. Bueno, es una historia compleja y larga, pero para no alargarla demasiado, Estados Unidos se afincó en el país como una fuerza militar, persiguió a Bin Laden, finalmente 10 años después lo lograron matar, los talibanes se habían esfumado, se fueron al monte y después de 2 o 3 años empezaron a volver como insurgentes. Y ahí, más o menos a mediados de la primera década de este milenio, se empezó a la coalición norteamericana internacional a empantanarse en una contrainsurgencia contra este grupo que finalmente ha vuelto al poder A poder, sí. hasta una semana. John, tenemos que irnos a un corte, pero regresando, hablemos de las consecuencias de 20 años de ocupación, por qué ahora hay que abandonar el territorio afgano y finalmente hablaremos, si te parece bien, sobre si Estados Unidos con esta retirada está perdiendo su estatus de potencia internacional o qué es lo que está en juego. Pero regresamos contigo, John. Dale. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con John Lee Anderson, uno de los más importantes corresponsales de guerra, periodista del New Yorker y autor de un libro muy importante sobre el origen de la ocupación estadounidense en Afganistán. John nos acaba de dar un panorama precisamente sobre las razones por las que Estados Unidos hace casi 20 años llegó a Afganistán. Y ahora, John, me gustaría preguntarte y traerte al presente y pensar 20 años después, ¿qué fue lo que pasó? Mira, hemos pasado por 4 presidentes, ¿no? Bush, Obama, Trump y ahora Biden. Estados Unidos fue al principio estaba con un sentimiento bélico, ¿no? Solamente invadió a Afganistán. 2 años después, Bush decidió invadir a Irak y bueno, todos sabemos de lo catastrófico que fue esa decisión. Lo distrajo de Afganistán y cuando ya miró de vuelta, los talibanes estaban volviendo radicalmente por todo el país como insurgentes. Estados Unidos cambió de una campaña antiterrorista a uno de contrainsurgencia y con una noción también de construir patria, de crear una nación moderna en Afganistán. Entonces, se hizo muy grande la ocupación norteamericana con sus aliados. Había cientos de miles de personas de diferentes países en grandes bases, con mucho dinero que se fluyó a contratistas que trabajaron en la sombra, ¿no? A grupos de suministro militar, muchos señores de la guerra que eran apenas leales a esta empresa de construir nación fueron cooptados, pero también
se hicieron ricos en la sombra de Estados Unidos y la presencia internacional. En la medida que fue avanzando el tiempo, se notó que lo que era ya la nación afgana estaba liderado por un amplio abanico de personajes, incluyendo muchos señores de la guerra que nunca dejaron de ser poderosos, se hicieron muy ricos. Entonces, la noción de la corrupción que vino de la mano de Occidente empezó a envenenar las aguas en Afganistán y hizo campo fértil para los talibanes que eran moralistas y volvieron a decir en sus aldeas y los pueblos remotos donde ellos fluían con mucha facilidad que estaban ahí para corregir y para defender los intereses nacionales de los afganos en contra de estos apostatos, corruptos, señores de la guerra ligados con estos extranjeros, ¿no? Entonces, así fue empantanando toda esta empresa en Afganistán. Obama fue un tipo menos bélico que Trump, intentó retirar, o sea, terminar la guerra ahí, pero lo hizo con lo que llamaban un surgimiento de tropas, para agregar tropas y así romper la espalda de los talibanes para luego retirarlos del todo. No funcionó. Expandió la guerra y la empresa misma alrededor de la guerra. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se gastaron ahí, pero muchísimo dinero, ¿no? Y naturalmente después de Obama, todos sabemos, llegó Trump, que era un tipo mercurial, bélico, confuso, no apto para la presidencia. Empezó a decir que él iba a terminar las guerras y mandó su secretario de Estado para firmar un acuerdo con los talibanes a espaldas del gobierno afgano, obligando a Estados Unidos a retirar sus tropas a cambio de ciertos comportamientos de los talibanes. Ahora, entonces Estados Unidos bajo Trump empezaron a bajar el número de tropas y los talibanes seguían sus ataques, porque claro, los talibanes entendían que Estados Unidos ya quería salir del país. Entonces no tenían que cumplir con nada porque sabían que si Estados Unidos seguía retirando sus tropas, eventualmente ellos podían prevalecer. Y eso básicamente es lo que ha pasado. Biden ha llegado al poder con un número muy bajo de tropas como para mantener la situación, el status quo en Afganistán. Decidió seguir el acuerdo hecho por Trump y los talibanes simplemente han avanzado, o sea, y el castillo de naipes ha caído, ¿no? Entonces, lo increíble es que después de 20 años, bueno, un sinfín de vidas cegadas y hasta 2 trillones de dólares gastadas, los norteamericanos han dado la bienvenida a los mismos extremistas que hace 20 años sacaron del país. Claro. Y ellos están a cargo del país de nuevo, o casi ya. Una vez que se evacúen los últimos extranjeros y afganos amigos del aeropuerto de Kabul el día martes, ya será el país talibán de nuevo. ¿Quién Victoria gana? para los extremistas. Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Quién gana con la retirada de Estados Unidos? Es una victoria para todos los extremistas del mundo, sobre todo en el mundo musulmán. Esto es una lección para ellos de que si tienes el aguante y la paciencia, siempre puedes sobrevivir a cualquier empresa del occidente que siempre está vinculado a un reloj, un compás político de turno. No tienen el aguante que uno, en realidad es una victoria clásica del guerrillero, ¿no? Que no puede nunca enfrentar el adversario más poderoso. Es su deber esconder, aguantar y atacar en cuanto puede. Y los talibanes lo han hecho a la excelencia. Es decir, es un caso de excelencia guerrillera.
Con esto no quiero decir que son santos de mi devoción, no lo son, pero como guerrilleros son muy buenos, Claro. han ganado. John, ¿te parece si para el siguiente segmento hablamos de qué significa para Estados Unidos, cómo será recordado esta retirada y si Estados Unidos no está perdiendo o cediendo un lugar importantísimo en la arena internacional? Pero regresamos contigo. Dale. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, hablo con John Lee Anderson sobre Afganistán y la retirada de Estados Unidos de este país. Es una conmoción internacional, va a provocar enormes cambios. Y lo que quería preguntarte, John, es cómo crees que será recordada esta situación, este retiro de Estados Unidos después de 20 años. Bueno, sin duda esto está visto y será visto como un gran traspié estratégico de Estados Unidos. Estados Unidos se tiene que mirar en el espejo y lo va a estar haciendo durante un buen tiempo, preguntándose qué hizo mal entre bueno, y yo tengo mis opiniones. Hay los que creen que no debía haberse extendido tanto ni expandido su fuerza a tratar de construir naciones. Cuando Estados Unidos ha intentado hacer eso, no le ha ido bien. Cuando han sido operaciones más bien policíacas, relámpagos, ha funcionado mejor. Bueno, todo eso es lágrima derramada, ¿no? El hecho de que esto sucede a plena lupa del mundo, en un mundo muy mediatizado, en donde las impresiones cuentan para mucho, ¿no? Y muchas veces, como sabes, la realidad percibida es la Es más realidad. importante, sí. Sí, y esto sucede justo en un momento del ascenso de China como el segundo poder. Muchos piensan que ya es el primer poder. De hecho, China no se ha quemado los cartuchos en estas guerras de la guerra contra el terror. Mientras Estados Unidos gastó $2 trillones en Afganistán para nada, China ha hecho 20,000 kilómetros de trenes rápidos en su país y ha comprado las minas de cobre bueno, y los gobiernos de la mitad de los países de África y medio de los países de América Latina. Es decir, se ha hecho muy rico y un competidor serio de Estados Unidos. Entonces, Biden ahora dice que, bueno, Afganistán no importa, ya no deberíamos estar enfrascados ahí. Nuestra prioridad estratégica es China. Bueno, puede ser. Y Estados Unidos todavía tiene el arsenal militar y el ejército militar más grande del mundo y todavía tiene una gran potencia económica. Vamos a ver si logra reposicionarse y seguir compitiendo en el mundo de la forma que lo hizo antes. Donde le ha desgastado esto está en su imagen de país sofisticado, de país sensato, además de aliado confiable. Es decir, muchos de sus aliados no fueron consultados por Biden en esta retirada y se sienten muy desdichadas. Entonces, es cierto también que muchos son más débiles que Estados Unidos y no tienen ninguna opción, sino quedarse del lado norteamericano. No se van a ir con Beijing, ¿no? Pero se ha maleado el ambiente mundial. Estados Unidos está debilitado. Ya estamos, después de los 4 años de Trump, todos muy en vilo con las pugnas neuróticas internas de Estados Unidos, que sean las polémicas y agrias polémicas en torno a identidad racial, nación, inmigración, armas. Bueno, es un país con muchos problemas y se ha lavado la ropa sucia en público durante bastante tiempo ya. Sí. Con esto ya es como un sobre todo que se han lavado y lo están haciendo lentamente delante del mundo, que no es precisamente halagueño ni bonito. Entonces, de aquí sale desgastado, eso sí, y los competidores de Estados Unidos van a mover ficha.
ni hablar los extremistas, pero también los adversarios como Rusia y China, en donde pueden, para llenar el vacío, ¿no? Me da risa que les llames pugnas neuróticas de Estados Unidos, pero la verdad es que así se perciben. ¿Se trata de un tropiezo o del fin de la hegemonía estadounidense? Muchos comentaristas internacionales hacen una comparación entre esta retirada y lo que le sucedió a los británicos con la crisis provocada por Suez, en donde terminaron, digamos, por no tener ningún control sobre lo que sucedía en esta parte del mundo, de la misma manera en que en Estados Unidos invirtió tanto tiempo y tanto dinero para nada. ¿Tropiezo o el inicio de algo más, más grande, John? Mira, yo creo que el jurado todavía está por decidir esto. Podría ser el comienzo del final de la era norteamericana, la hegemonía establecida después de la Segunda Guerra Mundial, no de los últimos 80 años. Pienso que lo más probable es que es más bien como un traspié muy grande, un tropiezo, pero muy grande, pero sustantivo. Es más que un tropiezo, es sustantivo este daño. Pero agregado al tropiezo de Trump, o sea, ya es un país dañado, ¿no? Es como un barco que ha recibido un par de cañonazos y todavía está con baldazos sacando el agua, ¿no? Todavía no se ha reparado el casco de este barco, ¿no? Y acaba de recibir otro, o sea, ellos mismos se han tirado los pies con una escopeta. Así Entonces, es. no es fácil. Lo que sí creo que no se puede comparar del todo con el Suez para Bretaña porque hay dos cosas distintas. Gran Bretaña sale de la Segunda Guerra Mundial con una mano delante y otra atrás. Es decir, su Segunda Guerra Mundial en una generación, en menos de 30 años, en la Primera Guerra Mundial perdió una generación de jóvenes, ¿no? La economía del país estaba hecho leña. Logró seguir tirando hasta la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, fue bombardeado por Hitler, peleó duro, pero ya también en su imperio seguía un poco por la lógica de la nueva lógica de la Guerra Fría, ¿no? Britania volvió a ocupar sus colonias que habían sido ocupadas por los japoneses, pero ya había, y en otros lugares, pero ya había mucho sentimiento, mucha efervescencia por nacionalista en Nacionalista, todo el sí. mundo. Entonces, y la ONU recién formado pedía la descolonización. Entonces, con Suez, eh, era un paso más allá. Los británicos todavía pensaron que podían actuar como imperio y ese traspié le enseñó que ya no. Y cuando Estados Unidos, junto con la URSS y la ONU, les dijo, oye, tienes que salir, y los norteamericanos le dijeron que iban a castigarlos económicamente, tuvieron que reconocer que ya no tenían el poder de antes y salieron. Y eso era como una abre puertas a la descolonización rampante en África y otros países en los siguientes 15 años. Fue el final, sin duda, del Imperio Británico. Pero es que los británicos no tenían plata. Roosevelt había prestado mucho dinero a Churchill para bancar la guerra. Bretaña ya estaba con racionamiento, estaba como Cuba, con la libreta. Y hasta los años 70 no volvían a pagar esa deuda. O sea, era un país ya que ya no podía más económicamente. Entonces tuvo que ceder tuvo que ceder paso a los gringos. Y así ha sido. Entonces, Hasta hoy en día son un aliado de segunda, o sea, muy importante, son sabios, tienen historia, pero no tienen la fuerza, ni remotamente la fuerza que de tenían Estados antes. Unidos. O sea, Sí. estoy escuchando que sí es una comparación pertinente, pero de todos modos Estados Unidos está en una posición mucho más poderosa, no está tan minado obviamente y está de hecho en un proceso de recuperación económica importante y por lo tanto no es una comparación exacta, ¿es cierto? Así es, sí, así es. Pero sin duda, Suez, sin duda es un precedente que todos andamos pensando en Suez, es cierto, ¿no? Ok. Lo mismo la Unión Soviética, cuando ellos tuvieron que salir de Afganistán después de 9 años de guerra fracasada,
A los 18 meses de su retirada, en el año 89, implosionó la URSS, pero también, claro, había muchas cosas inherentes en lo que fue la Unión Soviética que no vimos todos nosotros, debilidades económicas y demás, que fueron los que fueron minando el poderío interno de la URSS, y fue finalmente el intento de golpe de los militares en contra de Gorbachev que fueron pues la pajilla que rompió la espalda del camello. Muy Sin bien. duda, Afganistán no ayudó, pero no sé si estamos ahí al borde del final del imperio, pero creo que sí, sí, como le decía, somos un gran barco que está tomando agua. Ok. Muy bien, John, pues estamos sobre el tiempo. Ahí está el análisis privilegiado de John Lee Anderson y su mirada sobre este proceso que tiene a todo el mundo en vilo. Te queremos agradecer, John, que nos hayas tomado esta llamada. Hombre, no, encantado. Gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí en Por si les moscas el próximo sábado a las 7:30.